haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui gojón, Bueno. yanqui gojón. Quiero darle gracias al Dios Todopoderoso por permitirme estar nuevamente esta mañana aquí para hacer algunas reflexiones y además continuar con el elemento histórico, con este tema que hemos tocado en estos últimos 4 programas, ¿no? El Plan Cóndor, aplicado a América Latina. Bolívar no se equivocó, Bolívar no se equivocó. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia, refiriéndose al gobierno norteamericano, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Cuando estudiamos el tema del Esequibo, vemos que ellos envían una carta al rey diciéndole que había que apoderarse de estas tierras y todo lo demás. Es decir, todo está entrelazado, es una continuidad, la historia está allí, pues. Repito, he insistido en este tema para que veamos que las características son las mismas. El objetivo es el mismo. E incluso, yo podría decirlo, ¿no? A veces pudiéramos decirlo, que son tan torpes en la planificación que mantienen casi que las mismas estrategias. O quienes nos mantenemos estudiando, ¿no? Su historia, sus ataques, ¿no? Del imperio, podemos de manera sencilla discernir sus ataques, verlos, interpretarlos, conocerlos. ¿Sí? Dicen en el llano que el que está picado de culebra cuando bebe juco brinca. Ya tenemos años. Por eso insisto en la historia. Vimos el capítulo Chile. Incluso cuando vimos el capítulo Bolivia del Plan Cóndor, vimos como Hugo Banzer, el dictador de los Estados Unidos, montó en Bolivia, ¿no? Era muy amigo de Pinochet. Ambos formados en la Escuela de las Américas. Cuando aquí hicimos el programa sobre sicario económico del libro de John Perkins, norteamericano, asesino económico, asimismo, Confesiones, su libro, el de John Perkins, se llama Confesiones de un asesino económico. Y como él relata allí cuando él va a sobornar a Omar Torrijos en Panamá. Y venían de matar, ¿no?, al presidente del Ecuador, Jaime Roldós. Venían de asesinarlo, que muere en un avión, que por cierto, hoy vamos a desarrollar el capítulo Ecuador. Desarrollamos Chile, desarrollamos el capítulo Argentina, desarrollamos el capítulo Bolivia. Esos 3 países ya lo hemos visto, del Plan Cóndor. En Chile y el derrocamiento de Salvador Allende. En Bolivia, en Argentina, después de la muerte de Eva Perón y cómo de mi general Perón, y luego cómo le dan el golpe de estado de Evita Perón y todo el desastre que viene después en Argentina, con las persecuciones, las desapariciones, que producto de eso nace, ¿no?, las madres de la Plaza de Mayo reclamando a sus hijos desaparecidos y se pusieron la pañoleta para identificarse y todo lo demás. Pero es necesario que nuestro pueblo conozca de esto. Y esto nace producto de una preocupación, porque además es una historia reciente, Dios. Y uno pregunta, ¿usted conoce el Plan Cóndor? No. ¿Usted conoce el Plan Cóndor aplicado en América Latina? No. ¿Usted conoce el Plan Cóndor? No puede ser, historia reciente, Dios mío. Y que además ahí están las causas por las que todos esos gobiernos fueron derrocados. ¿Y cuál es la causa común? Nacionalización de las empresas estratégicas del Estado. Llámese petróleo, llámese cobre.
los recursos estratégicos pues, de cada estado. Vamos a desarrollar hoy el capítulo Ecuador. Vamos con el primer video. De fiesta, es día de carnaval. Pero mientras la gente baila en las calles, en otra parte el destino del país cambia. Dictadura y democracia. En Ecuador, nada es lo que parece. Hasta 1972, el petróleo estaba controlado casi en su totalidad por empresas internacionales. Ese año, las reglas del juego iban a cambiar de la mano del gobierno dictatorial de Guillermo Rodríguez Lara. El general nació en Pujilí, Cotopaxi, el 4 de noviembre de 1924. Antes de ser presidente, dio clases en la Escuela de las Américas, en Panamá, lugar donde Estados Unidos preparaba a los militares latinoamericanos para eliminar el comunismo en la región. Sin embargo, pese a su incursión en la Escuela de las Américas, el general se presentaba como un hombre de izquierda. Llamó a su gobierno Revolución Nacionalista. El régimen de Rodríguez Lara revisó las concesiones de las empresas extranjeras dueñas del petróleo ecuatoriano. A mediados de 1973, impulsó el ingreso del país en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta alegría que salió de vuestros espíritus del oro negro ecuatoriano y para la mirada de todos los países del mundo que bien necesitan de nuestro petróleo. Tierra adentro, el gobierno puso en práctica una reforma agraria. No solo entregó parcelas a los campesinos, también destinó créditos a la agricultura y protegió a los pequeños productores. En la vereda de enfrente se ubicaban los grandes monopolios que comercializaban los bienes agrícolas. A diferencia de otras dictaduras de la región, el régimen de Rodríguez Lara no implementó un plan sistemático de terror, pero mantuvo el parlamento cerrado, decretó el estado de sitio, encarceló a periodistas y confinó en la Amazonia a políticos opositores, que luego liberó. También reprimió protestas sociales. En Ecuador, todos recuerdan a Rosa Paredes, una joven maestra que luchaba por lograr mayor dignidad en su profesión. El 10 de agosto de 1973 se dirigió al centro de Guayaquil para participar de una gran movilización convocada por estudiantes y docentes que pedían mejoras en la educación. En medio de la multitud, los oficiales de la policía comenzaron a reprimir. Uno de ellos lanzó una bomba de gas lacrimógeno que impactó justo en el rostro de Rosita. La joven agonizó durante unas horas y murió. Desde ese día, se convirtió en un símbolo de la lucha popular. Desde el poder económico, acusaban a Rodríguez Lara de comunista, de estatista y de perseguir a la empresa y a la propiedad privada. En agosto de 1974, el régimen estatizó el 51% de las acciones de la petrolera norteamericana Texaco Gulf, un símbolo entre las compañías extranjeras. La respuesta no se hizo esperar. La empresa inició un boicot a la producción y a la exportación. El gobierno tuvo que dar marcha atrás a su iniciativa. Frente a la presión que recibía desde el poder local y también internacional, Rodríguez Lara debió revisar su política a favor de los sectores populares que profundizaron su lucha. El 13 de noviembre. Bueno, veamos. Yo voy a insistir en esto. Este tema, yo he estado en una campaña
para que nuestros oficiales, el pueblo, lo traigo como, lo he hecho como de manera de llevar una estadística yo mismo personalmente. Y como una historia tan reciente ha desaparecido del imaginario latinoamericano, de nuestros pueblos. El general Guillermo Rodríguez Lara, que como vimos allí fue formado en la Escuela de las Américas, pero hay un elemento que hay que analizar allí. Todo tiene que ser profundamente analizado y discutido. A pesar de que se formó en la Escuela de las Américas, donde se formó Pinochet y otros grandes dictadores que se implementaron en la región, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia. A pesar de todo eso, la famosa doctrina de la seguridad, aquí en Venezuela, con Pedro Estrada, pues. Pero Guillermo Rodríguez Lara, y ahí hay que analizar, porque los militares estamos obligados a estudiar de historia. Se nos enseñan valores de patriotismo, del respeto a la bandera, a nuestro escudo, a nuestro himno. Patriotismo puro se enseñan en nuestras academias militares, pues, en Latinoamérica, en todas las escuelas militares. Patriotismo puro. Y ese patriotismo es lo que lleva al general Guillermo Rodríguez Lara a implementar medidas nacionalistas, la revolución nacionalista como la llamó él, pues. Indudablemente que cerró el Parlamento desde donde él visualizó para el momento histórico que él vivía. Por eso digo que hay que analizarlo. Para el momento histórico que él vive, él dice, no, el Parlamento me va a echar varilla. Me va a sabotear, pues. Y cierra el Parlamento. Y ciertamente encarcela a algunos periodistas, porque sabía que los ataques iban a venir por allí. Pero ¿cuál es su pecado? Nacionalizar el petróleo, entrar a la OPEP, irse contra la Texaco, una empresa norteamericana de petróleo. Ese fue el pecado del general Guillermo Rodríguez Lara. Que a pesar de que fue formado y el imperio pensó que le iba a hacer juego a ellos, un hombre que está viendo lo que está viendo, que conocía cuál era el plan de la Escuela de las Américas, pero que venía con un patriotismo desde su academia, por eso hablo del patriotismo con el cual nos forman, dice no, a diferencia de otros. Pero vamos a ver que más adelante, bueno, hay que derrocar a Guillermo Lara y montar a uno que sí le haga el juego al imperio norteamericano. Que sí le haga el imperio. Porque vemos como los empresarios de aquel entonces en Ecuador comienzan a satanizar a Guillermo Rodríguez Lara. A satanizarlo. ¿Ves? Vamos a una pausa y regresamos con más del programa de hoy. Plan Cóndor, capítulo Ecuador. Pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso a este tu programa Artillería Bolivariana, repito, Plan Cóndor, capítulo Ecuador. Repito, para quienes nos sintonizan a esta hora, desarrollamos el capítulo Chile con el derrocamiento de Salvador Allende. La famosa Escuela de las Américas que se fundó en Panamá, y ahí formaron a Pinochet. Bueno, y todo lo que vino luego, ¿no?, en nuestro hermano pueblo de Chile, después del derrocamiento de Salvador Allende. Mucho más temprano que de tarde, dijo Salvador Allende, se abrirán las grandes alamedas por donde camine el hombre libre. Gobiernos progresistas, nacionalistas, que surgieron para esos años,
Y el plan Cóndor, el plan imperial, bueno, mantenernos divididos, dominados. Hoy estamos en plena lucha de eso todavía. En plena lucha. Tenemos que seguir luchando, decía el comandante Chávez, los que luchan toda la vida son los indispensables. Son los indispensables. ¿Qué le costó a mi comandante Chávez un golpe de Estado aquí? La ley de tierra, la ley de hidrocarburos, las 49 leyes habilitantes, pues, hay que recordarlo. Es el mismo plan Cóndor, por eso es que digo que a veces hay que solamente estudiar un poquito. Ahora, tenemos la misión y la obligación, el deber de difundir esta historia, de empoderar a nuestro pueblo de esta historia, de recordarla permanentemente, de discutirla permanentemente, de analizarla permanentemente, para que podamos ver los ataques y no nos dejemos engañar otra vez. Y no nos dejemos engañar. Esa es la verdad gigantesca. Hay gente que vivió esa época. Habrá que preguntarle a los pueblos hermanos nuestros del Ecuador, de Bolivia, de Chile, de El Salvador, de Nicaragua, de Uruguay, de Brasil incluso. El enemigo común se llama el Imperio Norteamericano. Por ahí hay una publicidad que se llama Ya Basta. Tenemos que unirnos como pueblo y discutir de manera permanente esto. Y Bolívar, tal como Salvador Allende habló de las grandes alamedas por donde camina el hombre libre, dijo: ¿en qué siglo despejaremos la incógnita del hombre en libertad? La libertad verdadera, plena, absoluta. Y para ello hombres virtuosos, comprometidos, con dignidad, como la de Jaime Roldós en Ecuador, como la de Omar Torrijos, hombres que decidieron, que prefirieron morir antes que vender su dignidad, como Salvador Allende, traicionado por sus Fuerzas Armadas, lo dijo: mis palabras no tienen sino decepción, pero serán ellas el castigo moral para quienes han traicionado el juramento que hicieron de defender, como dice el padre Bolívar, de empuñar su espada para defender las garantías sociales de un pueblo. Son verdades gigantescas, profundas. Veamos la segunda parte de esto, y no es casualidad, por eso es que digo que hay que estudiar, porque nada es casualidad. Nada es casualidad. Veamos. Más de 500.000 de trabajadores adhirieron a una huelga general en todo el país. Pedían un aumento de sueldo y continuar con las reformas que beneficiaban a los obreros. Unas semanas más tarde, se movilizaron los campesinos, que exigían el cumplimiento de la reforma agraria. Rodríguez Lara ya no tenía contactos en los que respaldarse. A principios de 1976, las Fuerzas Armadas lo destituyeron. Comenzaba otra etapa de la dictadura, más violenta, más dura. El nuevo triunvirato asumió el 11 de enero de 1976. Era una junta de gobierno formada por las tres armas. El régimen derogó las medidas reformistas de Rodríguez Lara, paralizó la reforma agraria, garantizó a los empresarios rurales la inviolabilidad de la propiedad de sus tierras, acentuó la dependencia con las empresas petroleras norteamericanas, devaluó la moneda y congeló los salarios. La desocupación comenzó a crecer al mismo ritmo que las protestas sociales. El 18 de octubre de 1977, los obreros del ingenio estatal Azucarera Tropical Americana se declararon en huelga y tomaron las instalaciones. Disponen de 2 minutos para desalojar el lugar, ordenó una voz luego de unas horas. Después vinieron las bombas vomitivas y lacrimógenas, los tiros de fusil, las corridas, los gritos.
Se desconoce el número de víctimas, pero superan los 100 muertos. Ni bien se conoció la magnitud de la matanza, la población se manifestó en contra y hubo más represión. Las detenciones arbitrarias y la persecución a los opositores se mantuvieron hasta el final de la dictadura. A fines de julio de 1978, el triunvirato llamó a elecciones. Luego de 4 años de gobierno militar, volvía a la democracia de mano de Jaime Roldós Aguilera. Nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940. Triunfó en los comicios con una coalición que se enfrentaba al Partido Social Cristiano. Asumió la presidencia el 10 de agosto de 1979. Roldós Aguilera se comprometió con la política de derechos humanos de su país. Impulsó además la formación de un bloque continental democrático en contra de las dictaduras latinoamericanas. Parecía que los años oscuros habían terminado en Ecuador, pero todavía faltaba un capítulo más, el peor de todos, y en democracia. El 24 de mayo de 1981, el presidente habló en el Estadio Olímpico de Quito. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Después del discurso, el primer mandatario, su mujer y la comitiva que lo acompañaba viajaron desde la capital del país hacia Macará, cerca de la frontera con Perú. Pero pocos minutos antes del aterrizaje, la nave chocó contra un cerro. Hasta el día de hoy, los ecuatorianos se preguntan si fue un accidente o un atentado. Mire, hasta el día de hoy, no se pudo investigar las causas del accidente de la muerte de Jaime Roldós. No se pudo. No hubo manera. Uno de los investigadores, creo que 2 de ellos, si mi memoria histórica no me traiciona, mueren en extrañas circunstancias. De los que estaban investigando el caso de la muerte del avión, donde asesinan. Además, nosotros que hemos tocado desde esta humilde trinchera, ¿no?, toda la forma de desnudar al imperio, de identificar al enemigo norteamericano para concientizar a nuestro pueblo, para concientizarlo. Cuando hicimos aquí Sicario Económico, la guerra económica, porque se trata de eso, de apoderarse de los recursos, de mantenernos divididos y dominados, de eso se trata. Este señor John Perkins, en su libro Confesiones de un asesino económico, confiesa cómo él fue a sobornar a Jaime Roldós. Y vean el discurso de Jaime Roldós. ¿Y qué proponía? Crear un bloque contra las dictaduras latinoamericanas. Conocía del Plan Cóndor, pues. Y su plan de asesinato. Figúrense que cuando derrotan al compañero Guillermo Rodríguez, ¿no?, quien de acuerdo a su contexto estaba implementando algunas medidas para mantener sus decretos nacionalistas y no ser derrocado. Sin embargo, no pudo evitarlo, pues. Más allá de que cerró el Parlamento, más allá de que encarceló a algunos periodistas, quienes comenzaban a satanizarlo ya, pues, y no lo dejaban implementar las medidas. Tuvo él en su contexto, en el momento que se estaba jugando el general Guillermo Lara, implementar esas medidas. Sin embargo, no pudo. Apenas lo derrocan, ¿qué hacen? Apertura petrolera. Ese régimen de reforma agraria ya no va, elimínalo. Es la empresa privada.
eran las políticas neoliberales, pues, que se implementaron en América Latina. Son las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Años y años de saqueo, expropiando nuestros recursos, violando nuestra soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Eso es una verdad gigantesca, está allí. ¿Quién puede discutir eso? ¿Quién puede negarlo? ¿Quién puede negarlo? Y se olvidan muy rápido. De allí que nuestra misión como televisora de las Fuerzas Armadas, mantener vivo la memoria histórica para develar los planes del enemigo, porque son las mismas estrategias, y luego poner un presidente que le haga el juego al imperio y luego implementar sus medidas y continuar con sus medidas de saqueo de nuestros recursos. Repito, a mi comandante Chávez le costó un golpe de Estado, solo que no le funcionó. Por eso seguir fortaleciendo la conciencia de un pueblo. No le funcionó, pero fueron por las 49 leyes habilitantes, fue por eso, queridos compañeros. Revisemos la historia latinoamericana y caribeña incluso. ¿Por qué Petrocaribe? ¿Cuál es la importancia estratégica de Petrocaribe? ¿Cuál es la geopolítica norteamericana? ¿Quién es Nicolás Spigman, el padre de la geopolítica norteamericana, valga la repetición de la palabra? ¿Y qué dice él? ¿Cuál es su teoría de la geopolítica y cómo divide al mundo? Tal como está posicionado el Comando Sur. Esa historia está allí. Hay que revisarla permanentemente, discutirla en liceos, universidades, repasarla, recordarla. Por eso apostamos a la unidad latinoamericana. Por eso, después de Carabobo, próximamente celebrar 203 años, Bolívar emprende la campaña del sur, tenía amenaza, decía que si no lo corría iba a tener esa amenaza latente allí. Jaime Roldo también lo dice. Entonces, no, concluyo la idea. Jaime Roldos fue tratado de sobornar por John Perkins. Y Omar Torrijos, que pronto vamos a ver el capítulo Panamá, Omar Torrijos lo dice y habla con su familia. Meses después muere. Meses después, en un accidente aéreo también. Qué casualidad. Qué casualidad. Pero él dice, seguramente, dice Omar Torrijos, hablando con su familia, seguramente a mí me pase lo mismo que al presidente Jaime Roldos. Pero yo voy a hacer lo que vine a hacer, a regresar al canal de Panamá a los panameños. O son asesinados nuestros presidentes, o son derrocados. Pero es la misma planificación, es la misma estrategia. Años, tenemos años luchando por concretar el sueño latinoamericano, de una Latinoamérica unida. Como cantara Rubén Blades en sus años que le cantó en contra del imperio, por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Y luego termina diciendo en sus canciones, América, Venezuela, presente, Argentina, presente, Panamá, presente, Ecuador, presente. Es el gran sueño, pues, para luchar juntos contra un imperio común. Tal como pasó, por eso la historia es tan importante, repito, con el imperio español. Y Bolívar en su canto a Jamaica lo dice, no tenemos un enemigo común, el imperio español. No basta para unirnos y pelear por una causa común.
Bueno, saboteado el Congreso Anfitriónico de Panamá, justamente, y lo que representaba Panamá como el istmo de los corintios, era para los corintios, valga la repetición de la palabra. No es el canal de Panamá, el equilibrio del mundo, una Latinoamérica unida, una confederación de estados. Y hacer de esto y luego discutir de tú a tú con las grandes naciones del mundo, aquel estudioso, el padre Bolívar. Cuántas cosas, Dios santo. Pero se desconoce mucha de esta historia, repito, con toda la humildad del mundo. Y a veces desde mi angustia bolivariana, digo, esto hay que darlo a conocer. Esto hay que mostrarlo a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y cuando digo nuestra gente es nuestra América Latina, al pueblo del Ecuador, mostrarle esto, recalcarlo, al pueblo de Chile, el derrocamiento de Salvador Allende, mostrarlo y qué pasó y analizar esa historia. En Argentina, qué pasó después de Eva Perón y de la muerte de mi general Perón. ¿Y dónde está Argentina? Y en lo sucesivo, ¿qué le corresponde jugar al pueblo argentino? Incluyendo Brasil, Uruguay, a nuestros pueblos, nacidos de un enemigo común, el Imperio Español, que vino aquí a colonizar estas tierras. Y hoy solamente hemos cambiado de enemigo. Ahora es el Imperio norteamericano, que pretende decir a través de la doctrina Monroe y la doctrina Manifiesto América para los americanos. No. Aquí estaban nuestros indios aborígenes y vivían aquí en paz. Como dice Gustavo Pereira en su libro La historia del paraíso. El gran poeta margariteño Gustavo Pereira. Unos libros muy hermosos. Leerlo, la historia, ese gigante, como dice Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. La historia del saqueo de nuestros pueblos, de África, por los imperios. Bueno, es la lucha del mundo, es la lucha de los pobres de la tierra, como dice aquí nuestro libro. El libro sagrado, la Biblia que tengo aquí, pues, también como parte de mi formación y de mi estudio. Mire, vamos a una pausa y al regreso con algunas reflexiones, algunas conclusiones, porque al final son nuestros obreros, son nuestros campesinos los que luchan. Tenemos años luchando en América Latina, por los campesinos, por la clase obrera. Años, más de 200 años de lucha. Más de 200 años de lucha. Pero la historia, como dijo el padre Bolívar, la historia nos servirá de guía en nuestra carrera futura. La historia. Pausa y volvemos. Hermoso para cantar. Bueno, estamos de regreso a tu programa Artillería Bolivariana. Hemos concluido hoy con el capítulo Ecuador, Plan Cóndor, capítulo Ecuador, ¿no? Quienes han seguido la secuencia de nuestro programa Artillería Bolivariana, ¿no? Hemos visto, ¿no?, el factor común, el común denominador, como decimos en matemáticas, de todos estos golpes de estados contra los presidentes que de alguna manera, ¿no?, se han levantado a favor de su pueblo, con medidas nacionalistas, nacionalizando, repito, recursos estratégicos del Estado. Así pasó con Salvador Allende, así pasó con Jaime Roldos y el tema del petróleo,
el tema se metió, bueno, nada más y nada menos que con la Texaco, en el caso de lo que vimos hoy, en Argentina, en Bolivia, con Hugo Banzer, formado en las Escuelas Américas, muy amigo de Pinochet. Y esta Escuela de las Américas, pues, ¿cómo hacemos? Implementando la medida de la doctrina de la seguridad nacional, incluso para eliminar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Y ellos son los que envían los asesores, ellos son los que vienen para acá a enseñarnos. Aquí con la llegada del comandante Chávez vino un superpolicía, cuando Alfredo Peña. Eso hay que recordarlo, eso es historia reciente. ¿Ah? Y vienen para acá a asesorarnos y a no sé qué cosas. Y luego comienzan a comprar conciencia, a infiltrarse. Y así compraron a muchos altos funcionarios de la policía para luego preparar el golpe de Estado. Por eso es que digo, cuando uno estudia la historia, las estrategias son las mismas. Y es necesario que ahora una televisora de la Fuerza Armada devele la historia, la ponga allí en el conocimiento de nuestro pueblo. Y luego de allí se profundice el estudio y el debate. Y se analice y se interprete para luego transformar toda esa teoría en práctica revolucionaria. Y empoderar además a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo sepa, con razón, como me ha pasado en muchas conferencias, yo desconocía esta historia. Y no es que yo soy un erudito. Mi conocimiento es muy mínimo. Aquí hay grandes historiadores en esta patria, ¿no? Y luego mantener a las Fuerzas Armadas alejadas de su pueblo, alejado además de la política, que no tiene nada que ver con partidismo. Todo ser humano por esencia es político, la polis. Eso nos lo enseñó el comandante Chávez. Miren, leo algo aquí, capítulo 3, el militar. Aspectos distintivos del militar. Un soldado de convicciones claras y firmes que persiga la satisfacción colectiva por encima de la individual, le he negado estar conforme hasta tanto sea una realidad indiscutible la noble misión llamada a desempeñar en beneficio del pueblo. Para afirmar que un militar puede encontrarse orgulloso y complacido del cumplimiento del compromiso que asume al optar la carrera de las armas, se exige ser ejemplo de una incansable participación dirigida a dar soluciones a los más necesitados, representando un permanente factor de transformación y cambio. Solo limitándose por norma constitucional a los miembros de la organización castrense a la militancia o activismo dentro de una organización o partido político, no imposibilitados de opinar o participar en favor del soberano. No tenemos militancia política, ni partidismo político, pero no estamos limitados a opinar en favor de nuestro pueblo, además de empuñar nuestras espadas para defender las garantías sociales. Participar, defensa militar, mantenimiento del orden interno y participación activa y consciente en el desarrollo de la patria. Son las tareas constitucionales. Son las tareas constitucionales. Así que es necesario, repito, la historia, veamos cuál es el factor común de todos estos golpes de Estado, de todas las dictaduras, y no hay otro que extraer los recursos, que montar gente que sea proimperialista, en favor del gobierno norteamericano, del imperio norteamericano, Por eso para nosotros es vital el tema histórico. Y hemos querido desarrollar todo esto, sin dejar de desarrollar otros temas que son de vital importancia. Nosotros lo hemos dicho aquí. Aquí la batalla es económica. La batalla es económica. Bueno, ahora sí, nos despedimos.
Mire, como estamos en el mes de junio, las tardes grises de junio del sol no dejan reflejo. Hoy me agarró el prediluvio con el pensamiento lejos. Bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo. No lloro por mi destino, sollozo es por lo que dejo. Ese es Jorge Guerrero, Aguaceros del Recuerdo.